Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el estudio? En este vídeo vamos a resolver la segunda parte de esta tercera pregunta del supuesto práctico de 2019. Nos decía así el enunciado: en relación con la utilización del inmueble por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Confederación Hidrográfica del Tajo. B. Por otra parte, el Ministerio debe hacer frente al pago de diversos gastos. Indique el capítulo del presupuesto de gastos a que debe imputarse cada uno de los siguientes gastos, así como el procedimiento a seguir para la ejecución de pagos. Factura de la luz por importe de 7.000 euros IVA incluido y el impuesto de bienes inmuebles por importe de 8.000 euros IVA incluido. Bien, aquí esto es una subpregunta y nos está haciendo dos preguntas dentro de ella, que es indicar el capítulo del presupuesto de gastos al que imputamos la factura de la luz y el IBI, y por otro lado el procedimiento a seguir para la ejecución de pagos. Esto es la ejecución del gasto público, y tendremos que valorar si aquí incluimos los anticipos de caja fija, que ya te adelanto que sí. Por lo tanto, son tres cosas muy importantes que debemos de saber cuando vayamos al examen. La clasificación del gasto es importante porque nos sirve bien para responder una pregunta de este tipo o bien para ubicar los artículos, los conceptos y saber si debemos hacer una transferencia de crédito o una redistribución de crédito. También nos va a servir para establecer el porcentaje de anticipos de caja fija del capítulo 2 vigente. Bueno, todo esto lo vamos a ver. La ejecución del gasto público, fundamental, y normalmente la suelen preguntar combinada de los documentos contables. No es el caso, pero es importante conocer el procedimiento para la ejecución del gasto público. Y por último, los anticipos de caja fija, que ya te adelanto que uno de estos conceptos es de anticipos de caja fija y vamos a dar un repaso. Es un artículo muy importante de la Ley General Presupuestaria porque total es solo un artículo y es muy asequible, y lo vamos a completar con el Real Decreto. También los pagos a justificar es algo que suelen preguntar y lo mismo, es tan solo un artículo de la Ley General Presupuestaria que merece la pena saberse. Si vamos al enunciado para captar alguna pista, en este caso no tenemos ninguna. Nos han hablado de un convenio, nos han hablado de que van a utilizar el inmueble de manera compartida, bueno, pero aquí no nos dice nada sobre el anticipo de caja fija, sobre la ejecución del gasto público, no habla sobre la factura de la luz ni el IBI. Por lo tanto, esta pregunta es meramente teórica. ¿Cómo vamos a estructurar este vídeo? Bueno, pues primeramente vamos a ver cómo clasificamos estos gastos y después ya vamos a ver cómo ejecutamos ese gasto público. Pues sin más, vamos a hacer un repaso de la teoría. Primeramente vamos a ver la constelación de gastos plurianuales y la estructura de los presupuestos generales del Estado. Aquí tenemos dentro de la Ley General Presupuestaria el artículo 35, los créditos y programas presupuestarios. Es un artículo meramente de control porque es más bien teórico, pero la primera parte de este artículo es muy importante ya que nos va a dar una introducción de qué es un crédito presupuestario y nos viene muy bien para este tipo de preguntas. Por otro lado, tenemos en la sección tercera las estructuras presupuestarias. Y aquí tenemos el artículo 40, fundamental, un artículo que nos debemos de saber de manera literal parcial, y es la estructura de los estados de gastos de presupuestos generales del Estado. Este artículo nos va a dar la clasificación orgánica por programas y económica, y con la clasificación económica nos vamos a relacionar directamente ya con la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Aquí realmente es donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de a qué capítulo del presupuesto se imputa el gasto de la factura de la luz y del IBI. Bueno, pues vamos a dar un repaso a esta teoría. Nos vamos directamente al artículo 40 de la estructura de los gastos de los presupuestos generales del Estado. Los estados de gasto de los presupuestos a que se refiere el artículo 33 primero de esta ley, que estos son los que componen los presupuestos generales del Estado, se estructuran de acuerdo con las siguientes clasificaciones y tenemos tres. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página
para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. La clasificación orgánica, que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades según proceda. Para poner un ejemplo de esta clasificación orgánica, nos vamos al enunciado y vamos a ver que la Confederación Hidrográfica del Tajo es un organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bien, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será la sección y el organismo autónomo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, será el servicio. Continuamos con el artículo 40 con la clasificación por programas. Permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley. Ahí nos hablaba de que los programas son plurianuales y se realizan con la consecución de un objetivo, y ese objetivo es plurianual. Y establecer de acuerdo con el Ministerio de Hacienda los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual. Y por último, la clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos, y esto es justo lo que más nos interesa para este supuesto práctico, separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Y aquí ya nos desgrana los capítulos. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. Estos son capítulos 1 al 4. En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. Estos son los capítulos 6 y 7. El fondo de contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el artículo 50 de esta ley. Esto es el 2% del gasto no financiero que se va a destinar a imprevistos, y esto es el capítulo 5 de gastos. En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y pasivos financieros, capítulos 8 y 9. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. También en este enunciado no tenemos una tabla donde apoyarnos en este ejemplo, pero sí que tenemos este ejemplo aquí. Tenemos la clasificación orgánica, sección 16, Ministerio del Interior, servicio 03, Dirección General de Policía. La clasificación por programas tenemos la seguridad ciudadana en el 132A. Y la clasificación económica tenemos el subconcepto 221.01 agua. Si fuera concepto sería solo 3 dígitos, 221, el artículo es 22 y el capítulo es 2. Y esto es el importe de todo este crédito presupuestario. Termina el artículo 40 diciendo que, con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan o excepcionalmente de su propia naturaleza al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto. Bien, ahora vamos a repasar directamente la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, y vamos a ver directamente el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de actividades del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos que no originen un aumento de capital o del patrimonio público. Es solo para poder ejercer las actividades del Estado. Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes: ser bienes fungibles, tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en el inventario y ser previsiblemente gastos reiterativos. Bueno, pues aquí vamos a ubicar la luz y el impuesto de bienes inmuebles. Bien es cierto que el impuesto de bienes inmuebles no es un bien fungible y no es un gasto reiterativo porque normalmente se paga una vez al año, a no ser que se haya fraccionado, pero sí que tiene una duración inferior al ejercicio y no es susceptible de inclusión en el inventario.
lo mismo que la luz. Sí que es fungible, no es susceptible de inclusión en el inventario, es un gasto reiterativo porque lo pagas de manera mensual y tiene una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. Consumes luz a diario. No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución, porque para eso ya tenemos el capítulo 1 de los gastos de personal, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos respectivos, cualquiera que les sea la forma de esa dependencia. Además, se aplicarán a este capítulo los gastos en bienes de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones. Aquí te voy a poner dos ejemplos. Uno es la publicidad, pero si la publicidad tiene vistas a que sea de carácter de conciencia social, ahí sí que sería una inversión e iría al capítulo 6. Estas campañas de la Dirección General de Tráfico van al capítulo 6. Sin embargo, tenemos el paquete Office, es un gasto en un bien de carácter inmaterial y no es susceptible ni de amortización ni de ser inventariable. Sin embargo, si compramos la licencia Java, sí que la vamos a amortizar y además se va a inventariar, por lo tanto es una inversión. Vamos a revisar de todas maneras qué tipos de gastos nos encontramos en el capítulo 2. Estos son los que yo he destacado como los más importantes. Tenemos en el artículo 20 arrendamientos y cánones y en el 202 arrendamientos de edificios y otras construcciones. Este vincula al máximo por la Ley General Presupuestaria, por el artículo 43 para el Estado y 44 para organismos autónomos. Después tenemos reparaciones, mantenimiento y conservación. El 22 material, suministros y otros, y aquí tenemos material de oficina, suministros y aquí tenemos energía eléctrica y combustible. En comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y por otro lado tenemos el 23, indemnizaciones por razón de servicio. Te señalo estos 4 porque en anticipos de caja fija se pueden pagar gastos mayores de 5.000 euros y además están exentos de fiscalización previa. Esto nos lo indica el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria en la exención de fiscalización previa y que se pueda pagar con un gasto mayor de 5.000 euros en estos 4 casos está en el Real Decreto de Anticipos de Caja Fija que vamos a ver más adelante. Como ves, aquí ya tenemos la energía eléctrica, por lo tanto vamos ya respondiendo a parte de la pregunta. Y además el tributo del IBI está aquí en tributos locales 225.02. Como ves, aquí ya tenemos la respuesta. Lo vamos a ubicar en el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, y aquí la energía eléctrica ya nos dice que lo podemos pagar a través del anticipo de caja fija, pero ese repaso le vamos a ver más adelante. Ahora vamos a dar respuesta a esta parte de la pregunta. Acerca de la segunda cuestión planteada en esta tercera pregunta del supuesto práctico, se solicita indicar el capítulo del presupuesto de gastos al que deben de imputarse unos gastos e indicar el procedimiento a seguir para la ejecución de pagos. Aquí estamos haciendo una introducción con el enunciado, diciendo qué es lo que nos están planteando. Para ello nos remitiremos a la Ley General Presupuestaria, como ya la mencionamos en la pregunta 3A, pues aquí la ponemos de manera abreviada, y a la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. En adelante, resolución DGP 2014. De conformidad con el artículo 40 de la LGP, los estados de gastos de los presupuestos se estructuran en 3 clasificaciones: orgánica, por programas y económica. Y aquí estamos dando las 3 clasificaciones. No he mencionado el artículo 35 de qué es un crédito presupuestario porque me parecía demasiada introducción, ya que vamos a tocar otras partes de la teoría, como son la ejecución del gasto público y los anticipos de caja fija. La clasificación económica agrupa los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes, financieras y de capital, además del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Ya le estamos diciendo que hay varios capítulos. A la luz de lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de Presupuestos de 2014, en el capítulo 2 se encuentran los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Estado que reúnen alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, que su duración sea inferior a un año,
no ser inventariables y ser gastos reiterativos. Ahora ya vamos a aplicar la ley al caso. El caso práctico plantea el pago de la factura de la luz, así como el impuesto de bienes inmuebles, IBI. Siempre retomamos esa parte del enunciado para ponérselo más fácil a la comisión, a la persona que esté leyendo ese examen, pensando en que habrá leído muchos más exámenes y así le hacemos más fácil la lectura. Ambos gastos son clasificables en el capítulo 2 del presupuesto de gastos corrientes en bienes y servicios, pues se trata de suministros y tributos y cumplen con algunas de las características mencionadas anteriormente. Bien, y ahora a continuación vamos a ver cuál es el procedimiento de pagos que vamos a utilizar para estos dos conceptos. Pues para ello vamos a ver un repaso de la ejecución del gasto público. Tenemos la constelación de gestión del gasto y pagos, que esto ya lo vimos en el módulo 1 y lo rescatamos aquí. Y esto se vincula normalmente con la instrucción de operatoria contable y los documentos contables, pero como te comentaba, ya que esta es una subpregunta dentro de una pregunta, tampoco nos vamos a extender con los documentos contables. Entonces tenemos el artículo 73, las fases de procedimiento de la gestión de los gastos, fundamental y de dominio absoluto, porque siempre que pregunten por la ejecución del gasto público vas a utilizar estas definiciones. Y por otro lado, el artículo 74, competencias en materia de gestión de gastos, no le vamos a revisar ahora ya que no nos preguntan por la competencia ni quién autoriza el gasto. Por otro lado, tenemos el artículo 75 de la ordenación de pagos, que nos especifica quién es el ordenador de pagos del Estado, artículo meramente de control. Artículos 76 y 77 completamente prescindibles, ya que no son tan preguntables en supuesto práctico, pero si llegamos al artículo 78, anticipos de caja fija y fondos de maniobra, este tiene que ser un literal absoluto, y el 79, pagos a justificar, literal parcial, artículos que completamos con los reales decretos, que son la normativa reglamentaria de estos artículos. Bueno, pues sin más, vamos a ver primeramente el artículo 73. Que es las fases del procedimiento de la gestión de gastos, y dice así: la gestión del presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con su presupuesto limitativo, así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se realizará a través de las siguientes fases: aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material. Y ahora vamos con las definiciones fundamentales. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Imaginemos que queremos contratar una empresa de limpieza para el ministerio y se va a aprobar un gasto de 100.000 euros anuales para esta contratación. Es una cuantía cierta o aproximada. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública estatal o a la seguridad social. Estamos simplemente diciendo que aprobamos que se gasten un máximo de 100.000 euros al año en limpieza. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable. El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculado a la hacienda pública estatal o a la seguridad social, a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas. Hemos emitido un documento A de aprobación del gasto y ahora llega el momento del compromiso, que en un contrato sería la formalización del contrato. Es cuando nos comprometemos con esa empresa de limpieza y esa empresa de limpieza se compromete con nosotros a realizar los servicios por la que se la contratan. Y finalmente el precio de ese contrato serán 98.000 euros. Pues ese será el documento D. Se tendrá que emitir un documento abarrado por el importe de 2.000 euros, que es el importe que finalmente no se va a utilizar para liberar ese crédito. No quiero entrar en la instrucción de operatoria contable, simplemente te estoy poniendo el ejemplo para que te sirva de repaso. Continuamos con el reconocimiento de la obligación. Es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal
o contra la seguridad social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Esto es cuando la empresa de limpieza ya ha realizado el servicio y nos presenta la factura. Ahí hay un crédito exigible contra la Hacienda Pública Estatal y es un gasto que hemos aprobado y con el que nos hemos comprometido anteriormente. El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública Estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto, lo que viene siendo la factura. En el punto 5 lo que nos indica es que la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública a propuesta de la IGAE van a determinar los documentos y requisitos para ejecutar estas fases del procedimiento de ejecución del gasto público. Y esto es pues la orden que ya conocemos de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, fundamental en el área de gestión financiera. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta ley, las obligaciones de la AGE, sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en las disposiciones especiales que resulten de aplicación. Y por último nos dice que cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas. Bueno, hasta aquí hemos repasado el artículo 73 y ahora ya vamos a hacer un repaso de los anticipos de caja fija. Bien, pues estamos en el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria y vamos a ir leyendo punto por punto y analizándolo. Dice, de acuerdo con lo preceptuado en esta ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su intervención delegada, en ambos casos establecerán en el ámbito de sus competencias las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios, su aplicación al presupuesto y cuantas estimaciones se consideren oportunas, o sea que lo tienen que establecer. Se entienden por anticipos de caja fija y esta definición es fundamental. Siempre que tengas en un supuesto práctico un anticipo de caja fija hay que mencionar esta definición. Las provisiones de fondos de carácter extra presupuestario y permanente. Vale, provisiones de fondos porque sale un dinero de la tesorería y se le da, como dice aquí, que se realicen apagadurías, cajas y habilitaciones. Se le da al cajero pagador. De carácter extra presupuestario porque no se imputa al presupuesto esa provisión de fondos, ¿vale? Sale un dinero y se imputa más adelante, se imputa cuando se pone de nuevo el dinero en la caja fija. Y permanente, ¿por qué? Porque se hace a lo largo de todo el año, para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, es decir, es solo para el capítulo 2 del presupuesto del año en que se realicen y tiene que ser gastos periódicos y repetitivos. ¿Qué tipos de gastos son estos? Luz, agua, gas, material de oficina, restaurantes, ¿vale? Todos estos son gastos periódicos y repetitivos. En el ámbito de la Seguridad Social, el director general de la Tesorería de la Seguridad Social pues establecerá el anticipo de caja fija en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Y ahora vienen aquí los límites que son importantes que nos sepamos. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Vamos a ver, tenemos en el capítulo 2, iniciamos el presupuesto con 2 millones de euros, pues será el 7% de esos 2 millones de euros. Si a lo largo del ejercicio presupuestario se hace una modificación presupuestaria y en lugar de 2 millones de euros hay, por ejemplo, 1.500.000 euros, tendrá que modificarse el anticipo de caja fija, el establecimiento del sistema de anticipos de caja fija, y entonces se tendrá que establecer el 7% de ese 1,5 millones de euros que hay a posteriori, ¿vale? Entonces siempre es del presupuesto vigente en cada momento. Hay otras cosas en las que es el presupuesto inicial, como pueden ser los gastos plurianuales. Aquí es del presupuesto vigente, importante esta palabra.
Y ahora vienen una serie de excepciones a esta limitación del 7%. En la Agencia Española de Cooperación Internacional se puede llegar hasta un 14% de los gastos del capítulo 2. También en el Ministerio del Interior, en el programa 222A de Seguridad Ciudadana, que este programa puede ser modificado, o sea, no te quedes con el 22A Seguridad Ciudadana porque puede que esté modificado en los presupuestos generales del Estado y se haya denominado de otra manera. El caso, que las indemnizaciones por razón de servicio en Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior puede llegar al 10%. Esto es en los créditos del artículo 23, no de todo el capítulo 2. Y también, igualmente, la cuantía global de los fondos de maniobra asignados a todos los centros de gestión pertenecientes a una misma entidad de la Seguridad Social no podrá exceder del 3% de los créditos del capítulo 2. Y este porcentaje puede ser elevado hasta un 7% si lo autoriza el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del Tesoro Público o del patrimonio de la Seguridad Social según corresponda, justificarán su aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente, y esto es en el Real Decreto 725/1989 de 16 de junio sobre anticipos de caja fija. Nos vamos directamente al artículo 1, donde volvemos de nuevo a esa definición que teníamos anteriormente. Provisión de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente. Hay un dinero destinado al capítulo 2, que eso está en el presupuesto, eso no se toca. En el Tesoro destinan el 7% de ese capítulo 2 vigente a los anticipos de caja fija y se envía ese dinero a las habilitaciones o pagadurías. Según van gastando ese dinero que ha enviado el Tesoro, se va a hacer la reposición del anticipo de caja fija. Cuando se haga esa reposición del anticipo de caja fija, se va a emitir un documento ad hoc, ¿vale? Con ese documento ad hoc se hace la reposición y entonces sí que se imputa al presupuesto. Por eso es una provisión de fondos extra presupuestaria, porque después es cuando se va a hacer la reposición de fondos y ahí es cuando se imputa al presupuesto a posteriori. Si no se hiciera de esta manera, tendríamos que recurrir al método normal que acabamos de ver en el artículo 73, la emisión del documento A, después el documento D y después el documento OK, un proceso mucho más lento, mientras que con los anticipos de caja fija, si se trata de un gasto del capítulo 2, y dentro de los límites que vamos a mencionar a continuación, se puede realizar los pagos con este sistema. Estos anticipos de caja fija no tendrán la consideración de pagos a justificar, ¿vale? No se tiene que estar justificando el pago siempre y cuando sea del capítulo 2 y sea un gasto reiterativo, pues va a estar en el anticipo de caja fija. Esto es lo importante, ámbito de aplicación y límites. En el punto 1 nos dice que los departamentos ministeriales y los organismos autónomos, tanto administrativos como comerciales, industriales, financieros o análogos, podrán establecer el sistema de anticipos de caja fija regulado en este Real Decreto, como mediante acuerdo de los titulares del departamento ministerial o del presidente del organismo autónomo, presidente o director. Volvemos al límite. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7% del total de los créditos del capítulo 2 vigente en el momento. El vigente es fundamental en el respectivo ministerio u organismo autónomo. Cuando el sistema de anticipos de caja fija se haya establecido, aquí vienen las excepciones. No podrán tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de preceptores directos, excepto los destinados a reposición del anticipo, por importe inferior a 600 euros, con imputación a los conceptos que se refiere el artículo anterior, con imputación al concepto al capítulo 2. Ahora vamos a analizar estas dos excepciones. No podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón de servicio. Bien, regla numérica para recordar estas excepciones. 7% del capítulo 2 vigente en el momento. Si es un importe inferior a 600 euros, ahí viene el 6 de la regla numérica, si es un importe inferior a 600 euros, se tendrá que hacer a través del anticipo de caja fija. Si es entre 600 euros y 5.000, se podrá hacer bien por anticipo de caja fija o bien por la ejecución del gasto público, el artículo 73, lo que hemos visto, A, D y OK.
Y si es superior a 5.000 euros, nos vamos directamente a la ejecución normal del gasto público. Ahora bien, hay 4 excepciones que nos debemos de aprender muy bien, que son teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón de servicio. Estos 4 conceptos se pueden hacer a través del anticipo de caja fija por importes superiores a 5.000 euros. Justo donde nos encontramos, energía eléctrica, tenemos una factura de la luz por importe de 7.000 euros, pues podremos aplicar este procedimiento. Y ya para terminar, nos dice que a efectos de aplicación de estos límites no podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos, que no se puede trampear la caja fija, ¿vale? No podemos dividir un gasto en varios pagos para que cumplan los límites y no superen los 5.000 euros. Y tampoco podemos acumular en un solo justificante pagos de varios gastos. Cada uno tendrá su imputación al presupuesto. Y ahora ya con este repaso de la teoría vamos a proceder a resolver la última parte del caso práctico. Ya habíamos ubicado el pago de la factura de la luz y el impuesto de bienes inmuebles en el capítulo 2. Ahora vamos a ver cómo hacemos el procedimiento de gasto. En cuanto al procedimiento para la ejecución del pago de los mismos, se trata de una factura de la luz por importe de 7.000 euros IVA incluido y del pago del IBI por importe de 8.000 euros IVA incluido. Como siempre, cogemos parte del enunciado para mencionarlo y poder ubicar a la comisión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, la gestión del presupuesto de gastos del Estado se realiza a través de las fases de aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago y pago material. Y ahora vamos a mencionar la IOC. De conformidad con la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, en adelante IOC, al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, el servicio gestor emitirá el documento contable RC para obtener el certificado de existencia de crédito. Una vez se obtiene el certificado de existencia de crédito, comienzan las fases del procedimiento de la gestión de los gastos reguladas en el mencionado artículo 73 de la LGP. Está claro lo que hemos hecho. Hemos dicho la orden de la ejecución del gasto público, pero antes de nada tenemos que tener una retención de crédito. Sin esa retención de crédito, esa ejecución del gasto será nula. Por lo tanto, primero mencionamos esa orden IOC de instrucción de operatoria contable para decir que debemos de retener el crédito y luego ya iniciamos la ejecución del gasto público con la definición de la aprobación. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado. Te he puesto aquí en el margen los documentos contables a modo de repaso. ¿Se podrían haber incluido en esta pregunta? Sí, pero creo que sería demasiado extensa, por eso no los he incluido. Hay que medir mucho y estamos en una subpregunta, por tanto, hay que repartir el tiempo en el examen. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Esto es cuando nos mandan esa factura, cuando hemos recibido ese impuesto de bienes inmuebles. Ambos gastos se podrían abonar siguiendo este procedimiento. Este es el procedimiento normal de ejecución del gasto público. Sin embargo, el gasto de la luz podría tramitarse a través del sistema de anticipos de caja fija. Según el artículo 78 de la LGP, ponemos el marco normativo y damos la definición. Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención de gastos del capítulo 2. Este sistema especial de pagos se regula además en el Real Decreto 725/1989 de 16 de junio sobre anticipos de caja fija en adelante RD 725/1989. Voy a hacer aquí un inciso. Si no te sabes el Real Decreto tampoco pasa nada, ¿vale? Es muy complicado saberse todos los nombres, fechas, números de las leyes. Hay que sabernos los principales, como la Ley General Presupuestaria, ahí no podemos fallar, pero en el Real Decreto, si te lo has estudiado y en el examen te entra el nervio por lo que sea, puedes poner en el reglamento
de desarrollo de anticipos de caja fija. Y ya está. Y no hace falta que pongas Real Decreto, el número, la fecha, etcétera, ¿vale? Puedes poner Reglamento de Desarrollo de Anticipos de Caja Fija. Yo lo hice así para apoyarme cuando tenía que decir algún reglamento del que no estaba segura de su numeración, pues decía la normativa de desarrollo, reglamento de desarrollo, etcétera. Bien, continuamos. En este Real Decreto se establece que la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá exceder el 7% del total de los créditos del capítulo 2. Una vez se haya establecido el sistema de anticipos de caja fija, tendrá unas limitaciones entre las que se encuentra que no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto los siguientes, y aquí enumeramos los 4, que son teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón de servicio. Sin lugar a dudas podríamos ampliar esta parte de anticipos de caja fija con la parte del cuadro que te pongo en el margen, que lo pongo para aprovechar y hacer un repaso, pero como es una subpregunta y tiene varias cosas de teoría, tampoco hace falta explayarnos tanto. Recordarte que en el sistema de anticipos de caja fija son gastos del capítulo 2, que el 7% es del capítulo 2 vigente en ese momento, y se puede, si es menos de 600 euros, gastos del capítulo 2 siempre se hará por anticipos de caja fija. Si es entre 600 y 5.000 euros, el sistema de anticipos de caja fija será opcional y se podrá también hacer la ejecución del gasto público corriente. Y si es gasto superior a 5.000 euros, se tendrá que hacer el procedimiento normal, excepto los 4 que hemos mencionado. Y aprovecho para ponerte aquí los subconceptos y el artículo de cada uno de ellos para que te los aprendas y así también los puedas localizar de una manera más fácil si aparece una tabla con todos los conceptos y subconceptos en el enunciado. Bueno, ya vamos a concluir esta pregunta. Es por ello que el pago del IBI se debe realizar siguiendo el procedimiento de ejecución del gasto público establecido en el artículo 73 de la LGP, ya que supera los 5.000 euros. Sin embargo, el pago de la factura de la luz por importe de 7.000 euros, IVA incluido, se podrá realizar bien por el sistema de anticipos de caja fija si estuviera establecido o por el procedimiento general de ejecución del gasto público. Y con esto hemos concluido esta segunda parte de la tercera pregunta del supuesto práctico. Espero que el repaso de esta teoría, que además es de módulos anteriores, te haya venido muy bien y sirva para memorizar mejor. Mucho ánimo, que merece la pena. Gracias y hasta pronto.